uno de los errores más comunes que tienen los abogados es emprender un juicio de mala Claro. praxis sin saber si tiene caso o no. Eso es Porque clave. no todo error médico es mala praxis. No No te- toda complicación de un procedimiento médico es mala praxis. No voy a decir el seguro médico, pero muchas veces los seguros médicos, los peritos no laburan como tienen que laburar. Nosotros logramos una absolución completa luego de presentar una pericia. Será injusticia, 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 será injusticia. Señoras y señores, bienvenidos a otra emisión de esta segunda temporada de este ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar Será Injusticia. Le doy la bienvenida a todos los potenciales clientes, personas comunes, a los colegas abogados y abogadas. Como siempre les digo, síganos en las redes, en Instagram Será Injusticia, en TikTok también Será Injusticia, en YouTube donde están colgados y donde están viendo el capítulo del día de hoy. Guarden, síganos, comenten, pongan like. Compartan el contenido a esa persona, a ese amigo, a ese conocido que tuvo o tiene algún tema jurídico, legal y no sabe cómo resolverlo. Compártanselo, que todos los programas va a estar viniendo un colega de las diferentes ramas del derecho para charlar temáticas jurídicas y judiciales actuales y de interés y algunas veces causas mediáticas. Así que bueno, en el programa de hoy trajimos un invitado especial. Vamos a tener un programón hoy porque el doctor Sebastián Buzo lo conocí hoy, pero me parece que es muy inteligente porque no solo que es abogado penalista, sino que también es médico emergentólogo, experito de la forense de la policía científica, así que tenemos para rato para hacer todo tipo de pericias y temas penales y médicos. Seba, che, muchas gracias por No, venir. gracias a ustedes por invitarme, estoy a gusto. Bueno, muchas gracias. Así que, escúchame, quiero primero contame cómo mezclás esto del derecho penal y la medicina, obviamente. Bueno, en realidad, cómo llegué y cómo lo mezclé, yo me recibí de médico ya hace, bastantes años. Primero te recibiste de médico antes que Sí, de en abogado. realidad, Bien. primero me recibí de profesor de educación física. Bueno. Sí. Y mientras hacía el profesorado, bueno, sentía que me faltaba algo más. No me sentía completo, por así decirlo. Y me decidí, en realidad entré a biología primero. Mirá. Tenía mucha carga horaria, yo tenía que trabajar, así que me pasé a medicina, que pensé que era mucho más difícil, en realidad biología mucho más difícil. Me recibí, entré a la residencia de terapia intensiva, la dejé, ni loco iba a estar encerrado en una residencia, no era lo mío. Hice emergentología y después me interesé mucho por la política, estaba estudiando ciencias políticas Mirá. y como integraba el grupo de asesores, el Congreso de la Comisión de Salud, me di cuenta que derecho iba más al hueso. Y el CBC de Ciencias Políticas y Derecho tiene 4 materias iguales y 2 Es distintas. verdad. Sí. Entonces en ese cuatrimestre metí las 2 de Derecho, las 2 de Ciencias Políticas y después me decidí por Derecho. Bien. Así que ahí hice la rama de penal y mientras hacía Derecho hice Medicina Legal, que es el posgrado de Medicina, o sea, tengo 2 posgrados. Y se fue dando solo que me encaminé muy técnicamente a esta rama, ¿no? Derecho penal Espectacular. y medicina legal. Buenísimo. Contame un poco qué ves vos hoy en día en las causas que hay que hacer pericias técnicas. ¿Cómo ves a los abogados parados? Porque estábamos hablando que muchas veces, como el abogado normal que no entiende de medicina, no sabe, vos lo encarás desde otro punto de vista porque vos estás especializado en estos temas. Contame Bueno, cómo ves sí, eso. claro. Quienes consultan con nosotros tienen la ventaja enorme de que inmediatamente detectamos si hay caso o no, que es lo más Claro, importante para los eso es abogados, clave. que uno de los errores más comunes que tienen los abogados es emprender un juicio de mala Claro, praxis sin saber si tiene caso o no. eso es clave. Termina perdiendo el caso, Claro, necesitas claramente. sí o sí un perito, en tu caso vos ya sos médico, especializarte y saber técnicamente. Cuando viene un cliente que trae un caso de mala praxis, tiene que consultar con un perito, porque el perito le va a decir si tiene caso o no. Porque no todo error médico es mala praxis. Eso es lo No que. toda complicación de un procedimiento médico es mala praxis. Entonces, muchas veces viene el cliente, le comenta el caso, el abogado ve que hubo un daño, dice listo, Claro, claro. vamos. Y en realidad después, cuando el que se defiende pone un perito, o mismo la Claro. aseguradora que les pone un perito, se dan cuenta que no tienen caso, se dan cuenta que pierden por todos lados y están complicados. Por eso tienen que tener un perito. Es importante, sí, es importante la labor
técnica es clave, porque no podés, es como ir a ciegas, vas a Podés ciegas. saber un montón de derecho, pero no sabes de Claro, medicina, y claro. eso es importante. La labor pericial y reconocemos a todos los peritos, no solo médicos, sino todos los peritos, contadores, médicos. Ahora que está de Todo. moda las estafas virtuales, peritos, Donde los que vos hacen te estafas metas virtuales. en un proceso penal que implique la resolución de un problema Eso. técnico, tenés que tener un Necesitas, perito, sí sí o o sí, sí. porque no solo para vos saber si tenés caso o no, sino para que también le explique al juez, vas a llegar, hay peritos de oficio, pero vos tenés que defender tu punto de Obvio, obvio, vista, obvio. que le explique al juez por qué ustedes creen que tienen caso y por qué creen que ese caso tiene que ser resarcible económicamente o con una pena, ¿no es cierto? Espectacular. Y para eso, sí o sí, necesitas la parte técnica, los Sí o hechos, sí. fundamentarlos después en la parte jurídica, obviamente. Pero sin lo técnico pericial no tenés caso, digamos, No ¿no? tenés caso o vas por mal rumbo. O va por mal rumbo, por lo menos. Sí. Contame un poco tu paso como perito de la policía científica, que eso me interesa. Bueno, creo que lo más lindo que he hecho, ¿Actualmente no ejerces como perito? yo ejerzo como perito Ah, de ejercés parte. también, Claro, ah, yo bueno, me de voy de la parte. policía Bien, para bien, poder ejercer como perito de bien, bien, bien. parte. Cuando yo hacía medicina legal, yo siempre digo que hay que apuntar lo más alto posible. Buenísimo. Después el tiro te puede ser un poco más Después, abajo, pero vos apuntás bien arriba. Porque si apuntás para abajo, bueno, una de las cuestiones de apuntar bien arriba, para mí en mi inconsciente, era entrar a un cuerpo médico forense. uf, ¿Por qué? Porque eso me iba a dar la expertise necesaria para desenvolverme tranquilamente como perito de parte, más todos mis conocimientos, obviamente. Dije, bueno, soy médico, soy abogado, llego a entrar a un cuerpo médico como ya perito, está, ¿quién me va a discutir? Está bien, total. me puedo equivocar, Sí, ahí sí, enfrente, sí. por ejemplo, recién te comentaba el caso Robles, enfrente tengo un perito de parte que era uno de los mejores peritos del cuerpo médico donde yo estaba. Entonces, Espectacular. siempre hay personas muy capaces, pero en mi inconsciente decía, si yo entro a un cuerpo médico forense, en lo penal estoy más que capacitado. Y así Espectacular. fue, de hecho, en un cuerpo médico de la policía se ve de todo, se discute de todo, se hacen autopsias, lugares del hecho. La experiencia que yo adquirí ahí fue muy Bueno, importante. ¿cuántos años estuviste ahí laburando? Casi 2 años. Bueno, Sí, me bien. hubiera gustado quedarme más, pero realmente tenía tanto trabajo como abogado y ya me empezaba a Claro, presentar cosas claro. como perito, que yo creía que, si bien siempre se puede aprender, Sí, sí, sí. ¿cierto? No es lo mismo tener 3.000 autopsias que 300. Sentía que yo estaba en condiciones de trabajar por mi parte. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, tal Ya cual. con toda la experiencia que viniste adquiriendo en eso, me Totalmente, imagino que te da una exactamente. ventaja Enorme. Sí, superlativa, yo creo que enorme. enorme, sí, sí, sí. Total. Comentame un poco, según tu experiencia, ¿dónde se gana o se pierde el caso, ¿no? ¿En la parte jurídica o en la parte técnica? ¿O es una mezcla de ambas, tal vez, también? No, es una mezcla de Bien, ambas. bien. Si vos no tenés un buen abogado, tenés una buena prueba pericial y no Claro, tenés un buen abogado que sepa apreciar esa prueba ahí y está. desarrollarla en el proceso, ni hablar en el juicio Ah, oral, eso ya es. estás al horno. Pero en un juicio de mala praxis lo más importante es la prueba pericial y el desarrollo de la misma, porque vos podés tener una autopsia que te salga todo a favor o un perito de oficio que te salga todo a favor, pero tu perito de parte hace malas preguntas o hace mal un Es, informe y te deja expuesto. eso. Contame un poco, es importante los puntos periciales concretamente y las preguntas, ¿no? Que hace el Mira, abogado después en base a cuando eso. el abogado contrata un perito, tiene que ver que el perito primero le explique bien el caso, Bien, qué son los errores médicos, qué es la mala bien, bien, bien. praxis, por dónde tiene que encauzar, si hay un nexo de causalidad, conviene usarlo, en qué forma, no. El perito lo que tiene que hacer es explicar el caso, exponer el caso al abogado y decirle Mm. lo que hay que hacer es lo siguiente. Si tenemos la oportunidad, porque a veces entramos tarde, pero Claro, si tal cual, tenemos sí, la sí. oportunidad de una junta médica, hay que presentar puntos de pericia. Esos puntos de Bien. pericia se van a discutir en la junta médica. Justamente mañana tengo una junta médica con el cuerpo médico forense de la corte. Uno, Se van a discutir esos puntos de pericia. Y si estamos todos de acuerdo, genial. Sigue el abogado con el asesoramiento del perito. bien. Si hay disidencia en esa junta médica, el perito tiene que hacer un informe técnico exponiendo y explicando al juez por qué esa junta médica está equivocada y en qué. Tiene que haber una lógica científica entre lo que el perito explica y el supuesto daño que se pretende resarcir. Perfecto. Contame un poco, también me imagino que es importante también el labor en las impugnaciones, ¿no? Comentame un poco Bueno, cómo se manejan ahí. para impugnar, supongamos que Sí, entramos ya con sí, una pericia de sí, ya parte, entras. siempre depende de qué lado Sí, estemos, ¿no sí, es obvio, obvio, cierto? obvio. Pero la mecánica es la misma. Si yo quiero impugnar, te cuento un caso para que sea más gráfico.
tuvimos que defender a una médica por un proceso de mala praxis y nos consulta en la etapa intermedia, a días de firmar la rescisión de la matrícula por 3 años para lograr una sustitución de juicio a prueba. Bien. Estaba bastante avanzada, yo veo la situación y digo, pero no, pará, vos acá no hiciste mala praxis. Mirá. ¿Cómo llegaste a esta situación? Bueno, nos cuenta que el seguro no quiso hacer una pericia de parte. El abogado, que está bien, muchos abogados, para no correr el riesgo de que luego sea condenado en el juicio oral, prefieren cerrar en la sustitución Sí, de juicio a sí, prueba, pero el médico, 3 años sin ejercer, es prácticamente la condena de sí, su sí, profesión. sí, sí. Entonces, cuando yo veo todo, vi el informe del perito de oficio, vi la autopsia, y digo, no, acá tenés un montón para ir a juicio y ganarlo. ¿Qué hice? Hicimos un informe técnico que Bien. destruimos al perito de oficio porque se había equivocado groseramente Ah, mirá. y tiramos abajo la autopsia porque tenía errores que, a ver, como perito de oficio, cuando hacemos muchas autopsias en un día podemos tener errores. Ah, Yo cuando leo mis primeras autopsias tenía errores. Sin duda ese perito no tiene los errores conceptuales como si lo tenía el perito de oficio, pero yo uso esos errores para tirar la autopsia abajo. total. Entonces, fue tan imperativa, por no decir agresiva, nuestro informe técnico, destruyendo ambas cosas, que el abogado, porque todavía no se había pasado totalmente con nosotros, nos dice si podíamos bajar un poco el tono. ¿Y cómo voy a bajar el tono si tengo una profesional médico que está por perder su matrícula? De Claro, ninguna claro. manera. Le dije automáticamente que se venga con nosotros y con ese informe fuimos a la audiencia de la sustitución del juicio de prueba y terminamos logrando una absolución completa de la médica, porque claro, cuando empezamos a debatir ahí en la audiencia y empezaron a ver que no tenían los elementos que creían que tenían, claramente aceptaron una reparación integral por el artículo 59 y inciso 6 y la médica tuvo que hacer un posgrado, que me parece algo muy bueno a suspender una matrícula, porque el médico se capacita, Espectacular. sigue trabajando y no pierde esa oportunidad de seguir ejerciendo. Un Uy. médico que no ejerce realmente No, no. pierde, se empasta y Sí, pierde sí, muchísimo, sí. pierde muchísimo. Así que nosotros logramos la absolución. Espectacular. Fue clave ahí hacer una pericia. Ahí ¿Viste tenés la cómo te pericia. cambió el Esa caso? pericia cambió el caso Y rotundamente. estaban en el horno, digamos. Exactamente. Y Iba a firmar uno. déjame agregar algo más, porque muchas veces, no voy a decir el seguro médico, pero muchas veces los seguros médicos, los peritos no laburan como tienen que laburar. Yo le dije, anda y que te hagan una pericia porque tenés mucho a favor para salir adelante en este proceso. Y le dijeron que si hacían una pericia la iban a perjudicar. Nosotros, Eso le dijeron los peritos del seguro. literal, no miento, no puedo dar nombre, No, 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 no. obviamente, pero nosotros logramos una absolución completa luego de presentar una pericia. Bueno, para que tengan en cuenta la Es gente común que importante lo la importante que es. pericia y el trabajo también jurídico ahí, porque Sí, en sí, una tener. audiencia hay que litigar Sí, y mostrar que realmente tenemos cosas para ganar. sí, sí, no Nosotros desistimos de la sustitución de juicio a prueba y vamos directamente a juicio oral. Nos preguntaron por qué y con la pericia se dieron cuenta. Perfecto. Yo siempre hago énfasis. Es una labor conjunta como auxiliar de justicia, tanto los peritos como la buena calidad técnica también del abogado, que no es lo mismo. Yo siempre Claro. hago énfasis. No es lo mismo los casos en el fuero laboral, civil, que son generalmente y casi todos por escrito, Claro. a la labor en el penal que tenés que tener oratoria, tenés que litigar, tenés que oponerte. Hay La una. visión, en este caso, La visión. mi socio, Rodrigo Tripolone, que dijo, no, pará. Esta pericia es contundente, no vayamos ni siquiera a juicio oral. Claro, claro, Propongamos claro. acá una ¿Viste? restitución integral. Y así fue. Y yo, ¿sabés lo que veo también? Que muchas veces los mismos abogados, como que se achican y prefieren hacer, ¿no? A veces pasa, me ha una probation, o una suspensión de juicio a prueba, o un juicio abreviado inclusive, Sí. que es peor porque ahí ya tenés Peor, una condena Te queda antecedente penal. y te queda antecedente penal, a ir a juicio y litigar y pelearte en juicio, ¿no? Y sí, porque, perdón que te interrumpa. No, Ojo, es difícil cargar con sí, decirle al sí, diputado, yo creo que tenemos chance de ganar. Ponele que sí, hiciste sí, todo bien y puedes perder el juicio sí, oral. sí, no, está clarísimo. Entonces, sí, muchos abogados prefieren arreglar antes que ir a Sí, sí. litigar. Nosotros, si tenemos elementos, vamos a litigar. Eso es lo que digo. Es importante, uno obviamente sopesa las condiciones y depende de los elementos que tenga. En este caso, vos me decís, tenías una pericia contundente, no tenía sentido. Ella estaba prácticamente condenada a no trabajar por 3 sí. años y lo revertimos absolutamente. Espectacular. Seba, antes de pasar al temario concreto de pericia, quiero comentarme un poco cómo empezaste en redes, cómo te diste a conocer en este ámbito
Contame un No, poquito. yo hoy venía pensando en eso, Sí, pero en realidad empiezo en redes porque en plena pandemia, si bien yo sí, estaba trabajando como emergentólogo y era una locura, casi finalizando la pandemia, yo me peleo con quien era mi pareja en ese momento y tendría tiempo. claro, Tenía tiempo, no se podía salir tal mucho cual. y empecé a probar en las redes, ¿viste? Al principio re difícil, te trabas, Sí, no sabes sí. cómo editar, ni siquiera sabía por dónde encararlo. Creo que mi primer video hablaba de la procrastinación y de los ayunos de dopamina, más que nada. Uh, Nada que nada que ver, ver con el. nada que ver con lo que terminó siendo y después me fue siendo más fácil. Ojo, me mejoró mucho la oralidad Mirá, porque te expones, obvio, vas sí. aprendiendo, vas cambiando cosas, lo cual para mí fue muy productivo. Hablaba mucho de política, elecciones y demás, ahí pegó bastante. Y después, cuando empecé a trabajar como abogado, ya tenía poco tiempo y entonces empecé a enfocar Sí, en lo sí. técnico para explicarle a la gente lo que yo hacía. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y bueno, entremos de lleno en temas periciales. Decime, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una pericia oficial y una pericia de parte? Que esto capaz que alguno, la gente común no lo La, llega a saber. la pericia oficial es la que pide el Bien, juez a un perito, por ejemplo, en este caso, si yo soy perito sí, sí, de la policía, me perfecto. pide una opinión y yo se la Bien. expido. Es Tiene un que ser perito que está, totalmente imparcial. eso, es un perito que está designado de un cuerpo Pertenece al Estado. al Estado forense, ya sea Exactamente. Corte Suprema, policía, Exactamente. Y tiene que dar perfecto. su mirada imparcial. Bien, El perito de parte es el contratado por una de las partes bien. privadas y tiene que ser, obviamente, da una mirada consecuente con la mirada que Sí, sí, sí. pretende el proceso según el abogado, pero no puede mentir ni No, puede no, claro, obviar claro, claro. cuestiones. No, no, no. Tiene que tener mucha cintura ahí. Sí, sí. Obviamente que uno lo contrata para corroborar la visión de la parte, ¿no? Que lo contrata, pero no podés No mentir puede, porque estarías incurriendo en un delito. Tenés que ser. estarías incurriendo en un Claro, delito. claro. Exactamente. Muchas veces le digo a los abogados, mira, acá no tenés caso. Ahí Aún así está. insisten. Es más difícil ahí nuestra tarea, porque yo no Sí. puedo No, ni no. exagerar ni omitir cosas, No, no. pero muchas veces no hay casos, ¿sí? Vos das tu mirada técnica y un informe Exact- técnico objetivo, se podría decir. exactamente. Después estará en la estrategia del abogado si quiere mediar y no hacer juicio, ¿no? Hay diferentes carriles También igual. está, digamos, ahí la expertise del perito de decir, bueno, mira, acá no hay mucho caso, pero podemos fortalecer o debilitar Claro. la teoría del caso de la otra parte con estos puntos. Esto es Sí, lo que sí, te puedo sí. ofrecer, pero Sí, no puedo sí. decir No, lo no, que estás queriendo decir. no, obvio, una cosa que no es. Por otro lado, ¿qué errores ves que cometen los abogados, ya sea al ofrecer puntos o al impugnar puntos periciales? No, el principal error es seguir adelante con el caso cuando le estoy diciendo que no tienen caso. Bueno, eso es Tremendo. clave. Mirá, yo le soy sincero, mirá, acá no tenés caso. Me encantaría agarrar el caso, lo que vos quieras, ¿viste? Porque es un cliente más o es un estudio más, pero no lo veo. Va a estar muy débil, probablemente pierdas. Ah, Eh, no, bueno, yo igual quiero seguir por... Y bueno, estás medio condenado a perder ahí en claro. adelante. ¿Pero eso vos lo ves que es obstinación del abogado viste que a veces los clientes también presionan como que tienen una Mirá, expectativa que no es real, yo ¿viste? creo que lo principal es decirle al cliente, lo recibís, La- te dice la sí, sí, consulta, déjame que lo hablo con el perito. Y claro, hablamos. sí, sí, sí. Lo que hacen generalmente es tomar el caso, arrancarlo, decirle, no, mirá, esto, lo otro, podemos ganarlo por esto, o tenés un caso por esto y por lo otro, y después cuando contratan al perito o le consultan al perito, se dan cuenta con que no tienen un caso. Claro, claro. Entonces ahí qué le decís al cliente, no, mirá, me equivoqué, y no, tenés que seguir. No, claro, Tenés no, que seguir no. con lo que tenés. Sí, sí, siempre hay que decir para mí, uno cuando viene un caso hay que decir la verdad, mira, voy a tener una mirada técnica, tengo que tener una Es consulta técnica que, con un especialista y después te es digo, que ahí ¿no? está lo fino, no es que le mientas o que no le decís la No, verdad. no, Es no, que no, incurrís en el error que estábamos eso, hablando. Vos creés, pero no, después te total, llevas total. con. Te das cuenta que la Sí, realidad sí, es otra. Esa es la principal, sí, sí. el principal error que yo veo. Y después es no interpretar. Fíjate lo que. Mirá, me acordé A ver. recién que es clave. Mm. Recientemente en las redes salió el contrainterrogatorio de Oneto a Uh, uno de los peritos. No sé si lo sí, viste. sí, sí. Bueno, Está lo hace muy pelota el viral. perito. Lo hace Sí, pelota, sí, lo sí, sí. hace confundir, incluso no voy a decir cómo se confundió porque es una cuestión técnica, tendríamos que Sí, perder sí, mucho sí. tiempo en explicar la cuestión técnica, pero
hace confundir al perito. O sea, Oneto es muy bueno en eso, pero Sí, a los efectos de todo el proceso del juicio Maradona, lo que estaban discutiendo es nimio. Es decir, si con los resultados de la autopsia, si en el momento del lugar del hecho Maradona tenía o no fovea, que es apretar y que quede hundido, sí, y eso demuestra una insuficiencia cardíaca importante o anasarca, bueno, son cuestiones técnicas. técnicas, pero digamos, muestra lo que finalmente mostró la autopsia. Oneto se agarró de eso en que no estaba en el video del lugar del hecho. Entonces le pregunta, lo hace marear hasta que le hace decir una cuestión que el perito se equivoca Mm, técnicamente, pero bueno, porque lo marea. Ahí también es un error de Oneto, porque no hay importancia médico-legal en lo que estaban discutiendo. eso, ahí está. No la hay. La autopsia dijo que Maradona falleció por una insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón en Mm, contexto de una enfermedad crónica de base, sí, una micardopatía dilatada. La autopsia determinó 3.000 mililitros de sangre en cavidad abdominal, 500 de derrame pleural, es decir, en los pulmones, sí. entre la pleura y los pulmones, más líquido en otros lados. ¿Qué importancia tiene si tenía fobia o no positiva Ah, en el momento del lugar del hecho? Ninguna. técnicamente, médicamente, es algo que no tiene. Insignificante. Para la teoría del caso, no te suma, No no cambia te absolutamente no nada, y resta. mucho menos para su teoría del caso, que dice que murió en forma súbita por un infarto de miocardio, que no lo dice la autopsia, y que incluso la histopatología de la autopsia dice que hay coronariopatía no obstructiva, que es la causa del infarto agudo de miocardio, hay coronariopatía, pero no obstructiva. O sea, Claro, claramente ahí se claro. asesoró mal, y creo que el que lo asesora es Luque, lo cual Ah, que te asesore el propio imputado tiene un sesgo enorme. acá, ahí está. Bueno, ese es otro punto que está bueno discutir, ¿no? Que Tiene que es lo ser, mismo que el abogado que ¿no? que se defiende en causa propia, me parece un poco, ¿no? y un Uno poco obviamente sí, tiene sesgos, un poco sí. ¿no? Tiene Eh, que ser otro tiene que abogado. tener una mirada, tanto el médico como el abogado, una mirada objetiva, externa, ¿no? Me parece a mí. Externa, tal cual. Vos fíjate que si yo voy a defender a un médico y me voy a asesorar con el médico, él no me va a decir si se mandó una macana. Ah, obvio, obvio. Te A va a mí dar no se su me va a versión. escapar, pero al abogado que no sabe No, no. medicina se le va a escapar, Igual, sin o sea, duda. está bien que la parte te va a dar su versión de los hechos, Por me parece supuesto, a mí, que es pero clave. uno, para laburar para mí, solvente técnicamente, como decís vos, tenés que tener una mirada objetiva, inclusive puede ser de varios profesionales, si querés, Totalmente. también. Ojo, la mirada del médico que está siendo inculpado en un proceso penal es Sí, sí, importante, ¿eh? no, Yo me no. reúno con ellos, los escucho, tienen mi Sí, teléfono. sí, sí. Es importante lo que ellos creyeron en el momento del acto médico que era lo correcto. Después Sí, yo sí, veré sí. si era correcto o Claro. no, y obraré según el proceso Sí, penal. sí. Perfecto. Ahora vamos a entrar de lleno al caso Maradona. Antes quiero terminar Bien, con esta parte que es me más. adelanté, perdón. No, 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 pero esto que es más genérico para después entrar de lleno en la parte más Tranqui, técnica, tranqui. ¿viste? Decime qué es lo más importante y lo primero que tenés que pedir cuando hay un caso así de lesiones o muerte. ¿La historia clínica es lo más importante o decime vos qué prueba técnica es la más ¿Viene el importante? cliente y qué es lo primero que tengo que hacer? Claro. Sí, secuestro de historia Secuestro de historia clínica. clínica, Sí, bien. sí, sí, clave. Lo primero que tenés que hacer, vos te reuniste con el cliente, tenés más o menos Sí, fotos, sí, su versión, bien. porque viste, la verdad que los pacientes también, que a veces está permitido y a veces no, depende cómo lo hagan, te traen, no, yo le saqué una foto al médico, bueno, cuestiones que no van. Claro. Lo que se hace es pedir el secuestro de la historia clínica rápidamente. Bien. Sí, 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 sí. No se manda carta documento porque le estás advirtiendo. Eso. Muchas veces para no cobrarle un poco más al cliente, decirle, mira, vas a pedir la historia clínica, te la dan en 48 horas. Si vos ves que hay reticencia, automáticamente metes un escrito con el pedido de secuestro de historia clínica. Perfecto. ¿Puede pasar que te la deniegan o la alteran o la modifican? ¿Pasa? Mira, no me quiero adelantar, pero en la causa fentanilo Uf, ahora. es tremenda la reticencia de los Bueno, directores eso. médicos a entregar la historia clínica y la cantidad de historias clínicas incompletas. Te Bueno, entregan cosas que vos decís, ¿con esto qué hacemos? Que aparte estás incurriendo en un delito o por lo menos en una infracción sí. administrativa porque la historia clínica incompleta a los efectos del proceso penal se está tomando en cuenta como encubrimiento. Entonces, Ojo con ni eso. hablar si está alterada. Si hay forma, las historias clínicas electrónicas, obviamente que sí, por un perito informático. Las historias clínicas manuscritas es más difícil, pero un perito calígrafo podría determinar si fue escrita con
mucho tiempo Ah, con diferencia. posterior, Bueno, exactamente. ¿y cómo, cuando hay una modificación, alteración o está incompleta la historia clínica, cómo se procede? Se denuncia al En el médico, al mismo, hospital? ¿Qué se en hace? el mismo proceso penal Ah, se libra se, oficio so- se para... libra oficio para perito calígrafo, determine si Ah, fue escrita por la misma persona, si fue si fue alterada, escrita, si hay una modificada. diferencia temporal, el trazo y demás. Y, perdón, por ahí es muy técnico, pero ¿quién es el responsable? ¿Hay un encargado en el hospital que hace la historia clínica? Bueno, ¿El médico tratante? ¿Quién tendrá que es? determinarse, Ah, porque si el médico tiene acceso, supongamos, llega un secuestro de historia clínica y hay un médico implicado. Ya le dice, che, secuestraron la historia clínica claro, y estás implicado estás- vos porque atendiste vos a ese paciente. claro, Y fue hace una semana atrás. Che, traeme la historia clínica a ver si completamos algo, lo que sea. Bueno, sí. Si claro. completan mucho Y ahí tiempo se después, te puede determina. determinar O en sea, hay forma. un responsable, claro, que alguien modificó o alteró. Exacto, exacto. No digo que pase, No, no, digo no, que no. se puede Te digo determinar, sí. técnicamente Se puede se determinar. determina. Sí, sí, sí. Eh, Por eso, perdóname, se pide el secuestro. sí, sí, eso. Rápidamente, Y no te, como decís vos, no hay que advertirle antes. Si le mandás una nada. carta o documento, le estás diciendo Sí, al fíjate que mismo. te mandaste una Claro, o sea, macana. no hay No. que. Comentame, mira, esto, a ver qué importante. La importancia de la cadena de custodia, ya sean muestras biológicas, ampollas, hisopados, medicamentos. Ah, ¿Cómo es la eso? cadena de custodia es clave en todo. Eso es. En todas las defensas que hacemos, es importante ver la cadena de custodia, Bien, porque como he estado del otro lado, sé que muchas veces puede haber errores en la cadena de custodia. bien, Y cualquier error en la cadena de custodia te tira una prueba abajo. La bien, prueba bien, bien. ya tenés que pedir la nulidad de esa Ah, prueba. bueno, ya Claramente, pierde. exactamente. Distinto es si, por ejemplo, que también nos ha pasado en la cosa fentanilo, es que se pretendía cotejar determinados tejidos o cultivos y ya no estaban. Porque en el caso fentanilo es algo extraordinario lo que pasó. Las instituciones de salud no están guardando todo el material biológico de los pacientes. Claro, Esa fue una de las dificultades, pero es distinto a una cadena de custodia que se alteró de alguna manera. Ahí la prueba ya tiene que ser nula. claro, bueno, bien. Y decime, para terminar esta parte general, ¿el juez entiende algo de esto de tecnicismos médicos o depende mucho del perito y si se puede apartar o no del criterio técnico? A ver, comentame eso, vos cómo lo ves. Te empiezo por la segunda. Sí se puede apartar el criterio técnico. Claro. El juez puede, Está esto, según su sana está esto de crítica, la sana crítica, ¿no? según Pero su ojo, sana la crítica, sana crítica no puede ser cualquier cosa, tiene que tener ciertos parámetros. no, Eso es lo pero que sin quiero. embargo, A ver. procesalmente el juez tiene la facultad de decidir según su sana crítica. Sí, Y sí. si él Es como considera que no lo hacen, porque en base a qué vas a fundar, eso, claro. si él considera que debe apartarse de una pericia, puede hacerlo. Obviamente, Es como, pero es eso como, va a ser recurrido hasta el final de los eso, claro. días. Es como un comodín que tiene el juez en definitiva, porque. Un comodín que si Dios quiere y el debido proceso Sí, lo sí. permite, no va a pasar, No, digamos, no va a tener una vida media larga. claro. El juez no entiende de medicina, como Eso, no por entiende eso. de cualquier cuestión técnica. Así que ahí los peritos tenemos que explicar al juez qué fue lo que pasó, si hay o no nexo de causalidad, si el acto médico está Claro. relacionado o no con el resultado final, si hubo una alteración o una violación en el deber de cuidado. Todo Ah, eso lo explican los peritos. te pregunto esto porque me pasó recientemente en una causa laboral, Sí. un accidente que el juez, conforme a su sana crítica, bajó el porcentaje de incapacidad que le dio el médico. Y sabe que el problema que es en provincia, ya sabe que es tribunal de trabajo, no tenés apelación, bueno, todo un tema No, es procesal. tremendo. Pero es Es tremendo una eso. locura. Me interesaría saber Eh, cómo lo fundó. Después te lo voy a pasar para que me des tu la opinión. Me parece que dijo cualquier cosa el Sí. juez, pero bueno. Entremos de lleno. Bueno, caso Maradona, que se está hablando mucho, esto es muy viral. Este, están imputando a Leopoldo Luque y a Agustina Kosachov y varios médicos más y psicólogos, ¿no? Creo que hay 7 imputados 7. por la muerte de Diego Armando Maradona. Sí. Acá quiero que me des vos tu mirada técnica como abogado y como médico. Primero, que es algo que vi que vos difundís mucho en las redes, que hablamos antes, el tema del dolo eventual. Vos estás en contra de la figura del dolo eventual. Comentame y amplíame eso. En realidad, ya de por sí la Sí, figura sí. del dolo eventual es muy flujo. Y hablando de la sana crítica de los jueces, le da Claro, claro. ahí Es mucha interpretación. una amplia gama de decir prácticamente lo que quiera. Te digo más, muchos hablan de que viola el principio de legalidad, o sea,
En realidad no es legal porque Es no que está en la ley. exactamente, Es una figura. doctrinaria Claro, ahí está el que no tema. está en el Código Penal, ¿no? Bueno, ahí ya partimos de una base. Claro, exactamente. La taxatividad y el principio de legalidad Mm, en derecho penal es clave. claro. Ahora, dicho eso, lo cierto es que en el caso de los médicos en particular, que es donde yo digo y discutí con varias personas, Mm. y sobre todo en Twitter, nos agarramos Uf. con varios ahí, algunos doctrinarios que yo quisiera no discutirles, Sí, pero sí. Los haters están más en Twitter que en las otras sí, redes. sí, y es más violento Es más aparte bien. ahí el asunto. Que el dolo eventual no puede caber en la expertise médica, en Bien. el marco Bien, bien. de la profesionalidad médica. Y Y tengo, bien. Hay puedo fundamento decir para. por qué. Sí, sí. Un médico se representa siempre el resultado. Claro, siempre Siempre. siempre peligro de muerte, Siempre, digamos. digamos, su expertise es representarse el resultado Claro. ante una situación médica. Sí, sí, sí. Entonces, ya de por sí ahí tenemos Primer problema. el primer problema a zanjar. El médico siempre se representa el resultado. El problema es que el médico no puede aceptar nunca el resultado. Se lo representa y si lo acepta, no puede haber nunca dolo eventual. Y digo, ¿por qué? Claro. Porque si yo como médico me represento el resultado muerte y lo acepto, me implica No, que no voy a hacer lo necesario para evitar ese claro. resultado. Si yo a conciencia estoy evitando evitar ese resultado, entonces es dolo directo. Después podemos Claro, ver ahí si está. es omisión, ¿sí? Omisión por omisión, perdón, Eso, comisión por o un comisión. dolo directo de acción. Pero explícame a todos, le digo, explícame una situación en la que el médico le quepa el dolo eventual. Claro, claro. Y no, yo te digo, ahí hay imprudencia, no, ahí hay negligencia, no, ahí hay Claro, tal claro. cosa. Bueno, no, si no hizo nada sabiendo que tenía que hacer, es un dolo directo. Claro, claro. Quiere el resultado muerte y hace lo necesario para que se produzca la lesión. Quiere y puede. Claro, sí, sí. No hay una forma de que se dé el dolo eventual en la expertise médica. No, o sea, tiene que venir con dolo directo, tiene que venir con un cuchillo al paciente No, de la camilla, ni siquiera, cuchillarlo. porque vos tenés la omisión por comisión, en la que vos estás queriendo el resultado, Ah, y bueno, para sí, sí, lograr el está bien. resultado, porque, Pero es un problema digamos, demostrarlo. ¿Cómo demostrar todo eso? ¿O no, se pero puede? pará, Ah, a ver. si vos vas con un cuchillo, o sea, no tiene que ver con la No, expertise no. médica. En este caso, para que pueda caber en la expertise médica, tenés que hacer una omisión. Y si querés el resultado, es una comisión por omisión. Claro, claro. No te entra el dolo eventual. Claro, Y claro, sí, sí. si vos omitís hacer cosas para lograr el resultado muerte, ya es un dolo directo de una comisión por Ahí omisión. está. Claro, claro, claro. No hace falta la figura del dolo eventual, digamos. Para nada. Y yo creo que es el principal problema que tienen los fiscales, que ahora van a tener que probar el dolo eventual, que es muy difícil de probar siempre. Y que además los tribunales no lo aceptan. Hay muy pocas condenas por dolo eventual. Claro, Y la doctrina marca más que nada culpa con representación. claro, ahí está. Sí, La sí, sí. gravedad de la culpa. El fallo Sebastián Cabello en ese sentido es clave. Totalmente. Bueno, comentame un poco, a ver, el tema. O sea, ¿cuándo pasa a ser jurídicamente entonces relevante el error médico? O sea, ¿cuándo un error se puede decir jurídicamente que entra en el tipo penal de Como había dicho hace homicidio un culposo? ratito, no todo error médico es mala Ahí praxis. está. Los Por médicos empezar eso. cometen errores como cualquier Bien, profesional. bien. Eso no implica que sea mala praxis. Para que haya una mala praxis tiene que haber una violación clara en el deber de cuidado, Bien. una violación en su lex artis, en el acto médico, que genere un daño claro. Es decir, esa violación del deber de cuidado o esa impericia en su lex artis genera un daño. Bien. Porque después puede haber dos caminos. O que no genere un daño y hubo Claro. un error o una Bien. violación en el deber de cuidado, pero no generó un daño. O que en el proceso el médico haga todo lo que tiene que hacer dentro de su capacidad profesional, Mm. pero el resultado muerte o el resultado dañoso se produce igual. Y eso Bueno. tiene que ver con las intercurrencias de la biología, de la Sí, 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 sí. medicina, que por lo general son procesos multifactoriales. Claro, en ese caso no hay responsabilidad penal. No hay O sea, responsabilidad, pero y lamentablemente muchos médicos tienen que pasar por el proceso penal porque malos peritos no le ahí explican está. debidamente al juez en primera instancia, aunque Está. con un poco de duda se pasa a el juicio oral, que distinto del juicio oral, a la duda se beneficia al médico, pero lamentablemente ante la duda el médico termina yendo a juicio oral. Y Claro. muchos médicos terminan en una probation para evitar el juicio oral. Claro. Entramos en un círculo vicioso
que yo creo que ahí falla técnicamente el abogado o el perito, que no le dicen que vaya a juicio oral y muchos Claro. médicos no se animan a ir al juicio oral. Claro, bueno, sí, sí. Y No es tan fácil. siempre es un riesgo. Es un Pero igual yo riesgo. creo que, y esto lo hablo con muchos colegas penalistas, que te controvierten los principios jurídicos y el derecho de defensa, digamos, ¿cómo se dice? El derecho así, de defensa, porque ya te consideran culpable y te lo mandan lo que yo digo. Sí, Ante la duda, al revés, ante la duda te mandan a juicio oral, lo que ¿no? pasa es La que, presunción de inocencia, que no me salía. La claro, presunción, a nivel procesal, la presunción de inocencia pesa en el juicio oral, claro, claro. no No pesa tanto tanto en en la instrucción. instrucción. La instrucción es, bueno, si hay Ah, duda acá, bueno, que se ¿qué es? debata, que sea controvertido, que sea inmediato en el juicio oral y que ahí se decida. Claro. Mientras tanto, en la instrucción es juntar todo hecho y prueba para Sí, sí, llegar a ese sí. juicio oral. Y en el juicio oral, con todo eso, con esa inmediatez y con esa Sí, contrariedad, eso. contradictorio, tiene Sí, que ser, no eso. me sale la Sí, sí. palabra, ahí se decide y ahí pesa el principio de inocencia, Claro, que claro. debería pesar en todo el proceso, Claro. y ante la duda, obviamente, individuo pro reo y se absuelve. Por eso es que dicen que es muy difícil probar los juicios de mala praxis. Bueno, mirá vos. Ahora, entrando concretamente en lo de Maradona, ¿cómo considerás este tema de la internación domiciliaria, ¿no? O sea, por lo que vimos, porque no hemos visto la causa nosotros, pero por lo que se está comentando, Por lo que se comenta, sí, porque sí, yo sí. tampoco la tengo totalmente estudiada, pero Ahí, ahí hay que ver quién tiene la posición de garante en una internación domiciliaria. ¿Cómo es el tema ese? bueno, ahí no, en la internación domiciliaria la posición de garante es compartida. Ah, ahí está. El Bien. médico, el cuidador, el enfermero, el que organiza la internación Hay un equipo médico, domiciliaria, digamos. la obra social. Bien, Pasa bien. ahí que cuando vos vas a ver la culpabilidad por algún hecho dañoso en una internación domiciliaria, tenés que delimitar las responsabilidades. Y ahí tengo Ahí otra está. crítica con respecto al juicio Maradona, que es que los fiscales imputaban a todos por igual. Eso, sí, sí, sí. ¿Cómo vas a imputar a todos por igual Tal cual. si la Inclusive coordinadora es hay psicólogos también, el creo. O sea, psicólogo y a la coordinadora de Swiss Medical que sugirió, porque Swiss Medical sugirió sí, que se sí, le sí. internara como debía ser en un instituto de rehabilitación, no a nivel domiciliario? Sí, Así sí. que bueno, ahí también la fiscalía para mí se equivoca en imputar a todos por igual. Metió a todos en un paquete que no. Todos, dolo eventual encima a todos. Y a todos doble eventual. Como si todos hubieran hecho lo mismo. Es una locura. Es una Exactamente. locura. Sí. ¿Y cuándo es importante, en este caso Maradona, que tenía antecedentes graves, ya sabemos, adicciones, temas de salud, tenía varios? ¿Cómo, Mucho. ahí comentame cómo juega también, porque no es lo mismo un paciente sano, ¿no? Que Bueno, un paciente con problemitas. a ver, no es que te puedes jugar a favor o en contra, es que hay que tener en cuenta esos antecedentes según el accionar médico. Ahí está. Si yo hago todo lo posible con un paciente con muchas comorbilidades, que todo lo que vos mencionaste, y está complicado a nivel de salud y se muere, bueno, yo hice todo lo posible, tiene todas esas comorbilidades que querés. Eso, sí, sí. Lo que siempre decimos, no es lo mismo que venga un pibe de 20 años sano y se nos muera, a que venga Claro, un paciente de 70 años con un montón de comorbilidades y se muera. claro. Dicho eso, un paciente que tiene muchas comorbilidades necesita un deber de cuidado superior. Ahí está, le puede jugar en contra. O sea, Exactamente. Entonces, si vos no tenés el debido deber de cuidado que ahí necesita está. ese paciente, Bueno. y ahora vamos a Diego Armando Maradona. Maradona necesitaba estar internado en un lugar con todos los elementos necesarios para Ahí poder está. salvaguardar cualquier complicación como la que tuvo y no se salvaguardó. Pero además de que el lugar de la internación domiciliaria era deficitario, Mm, no lo iban a ver la cantidad de veces que debían verlos, ni tomaron la conducta que deberían tomar, porque Diego Armando Maradona agonizó durante horas, su muerte no fue súbita, mm, y eso implica responsabilidad médica. qué temita. También se habla, porque también me imagino que la internación también depende que se habla mucho de las hijas, de los familiares. O sea, Bueno, no sé cómo sí, transcurrió este tema, pero obviamente yo nombré recién sí, quién sí. podía tener su cuota de responsabilidad. La familia también tiene Claro, por responsabilidad. eso. No digo que tengan No, responsabilidad no, en este no. sitio. Digo, si yo como médico hago todo lo necesario, la obra social hace todo lo Claro. necesario, se equipa el lugar para la internación domiciliaria haciendo todo lo necesario, Claro, y el familiar no se ocupa de lo que se tiene que claro, ocupar, ahí está. hay un abandono de persona ahí. Claro. O sea, habría que Pero ver. en este caso en particular, la familia estaba siendo informada por los médicos y, según tengo entendido, esto no me consta, toma las decisiones según el consejo médico. Claro. Sí, sí. Eso es muy importante.
Comentame, bueno, las condiciones adecuadas, ya me la dijiste, que no era un lugar con las condiciones óptimas, ¿no? Exacto, no, Para el para nada. paciente. Comentame, a ver, ¿cómo en estos casos de mala praxis, cómo probás el nexo causal? Ahí está el tema. ¿Cómo se prueba el nexo causal? ¿Tenés Bueno, que probar esto, como decís vos, la comisión por omisión? ¿Qué es lo no, que...? no, no, no. A ver, La comisión por omisiones ahí es una discusión por el media... tema del dolo eventual, es Está bien. complicado. Y aparte estás hablando de una intencionalidad de lograr el resultado. Cuando nosotros estamos en un proceso de mala praxis, entendemos, prima facie, que el médico no tuvo intención, Bien. claramente. Sí, sí. Son delitos culposos. Y si el caso de Maradona no hubiera sido mediático, Eso, los hubieran imputado de un delito culposo. mirá. Eso O está sea que claro. pesa Por el caso supuesto, mediático. por supuesto. A todos los médicos los hubieran imputado del artículo 84, delito culposo, ¿sí? Ujú. Homicidio culposo. Ahora, ¿cómo probás el nexo de causalidad? Pues lo primero que yo hago es ver el daño que se produjo. Bien. Una vez que yo tengo claro el daño que se produjo, veo cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se produjo el daño. ¿Ese Ah, mecanismo fisiopatológico era evitable ah, con la conducta médica o no? bueno, ese es un primer filtro, digamos. Exactamente. Si era evitable o no, yo digo, sí, era evitable. Ok, ¿cómo Listo. era evitable? Con este acto médico. El médico Lo que yo vi. estoy defendiendo, ¿hizo ese acto médico o no lo Bien. hizo? Y Bueno, ahí voy, sí o yo voy no, digamos, del final vas al decantando. principio. Sí, sí, sí. Y ahí, el acto médico, lo hizo o no lo hizo, mecanismo de Mirá, efecto dañoso, y ahí establezco ah, el nexo de buenísimo. causalidad. En general, ¿no? Hay No, casos no, que son mucho no. más Está complicados. buenísimo. Es como ves la película al revés, vas viendo del final para atrás, a ver Yo, si se. exactamente, yo por lo general parto de la autopsia. Mirá, está bueno, está bueno. Sí. Hablame del consentimiento informado. ¿Es importante o no es Sí. importante el consentimiento? No, y Eso. aparte es todo un tema, todo un tema. Em, a ver, yo como médico, y creo que todos los médicos, no le damos la importancia al consentimiento Mirá, informado que tiene. a ver, Y acá me voy a poner en abogado del diablo. a ver. Si viene un caso y le digo, mira, no tenés caso, pero el médico no te explicó el consentimiento informado. Mm, El consentimiento informado está incompleto. mm, No te explicó antes de la cirugía, no solo lo del consentimiento informado, sino que no te lo explicó con tiempo para que vos entiendas y demás. No hay una mala praxis en sí, pero se va a comer un proceso igual, porque el consentimiento informado tiene que ser completo, tiene que ser mm. dirigido por el médico, tiene que entenderlo el paciente. Por ejemplo, en el caso Lotoki, fíjate que lo agarra por una cuestión administrativa. Yo ahí estoy de acuerdo con Sí, Zaffaroni, que Zaffaroni dice que no es una cuestión penal, es una cuestión administrativa y tiene razón. Pero bien. en el caso Lotoki, lo culpan porque el granuloma no estaba específicamente determinado en el consentimiento informado. Mm, Sin embargo, estaba como con posible complicación inflamatoria, que es lo mismo que un granuloma. Pero ah, lo culpan igual por deficiencia en el consentimiento informado. ahí está. Después, cuando muere Silvina Luna y demás, homicidio culposo, ahí no leí esa segunda Sí, parte, sí, sí. pero a mí me llamó mucho la atención que la primera condena, haya sido por el consentimiento informado. Y Ah, nosotros, si nos ponemos abogado del diablo y tenemos un caso, vamos por el consentimiento informado. Otra claro. de las cosas que veo puntilosamente es el consentimiento Pero informado. vos decís que entonces descarta la responsabilidad penal. Vos irías por la parte civil, si está mal, si está mal el Sí, consentimiento vas por la informado, parte civil, ahí vas por la en parte principio. civil. Es muy difícil. A ver, porque lo que pasa también es que cuando vas por la parte civil y no arreglan en la mediación, para apurar le haces una causa Bueno, penal. ahí hay otro tema. Y ¿Por qué sí. utilizan, ¿me entendés? El fuero penal ¿Sabes lo para. que pasa? eh, Que yo igual hago más defensas, sí, ¿no? sí, sí. Pero ahí juegan los seguros, no quieren pagar, no te quieren soltar un mango, y ahí queda el médico en el medio. Por eso yo una vez Claro, hice un video en el que le decía a los médicos, presionen al seguro, a la obra claro. social, para que suelten esa plata, porque si no te comes todo el proceso. Sí, Te sí, comes todo sí. el proceso. Tampoco hay que pagar cualquier cosa, ¿eh? No, no, Si no. no hay una mala praxis y tu obrar fue bueno, hay que ir hasta el Sí, final. sí. Pasa que de todas maneras el que lo paga psicológicamente, Bueno, obvio, incluso monetariamente, porque tenés que avisar para salir del país, te embargan. sí. Te quería Sí. preguntar, esta diferenciación entre la responsabilidad penal o la responsabilidad civil,
concretamente cuando no está completa el consentimiento informado. Eso, haceme esa separación. Sí, porque difícilmente incurra en una responsabilidad Ahí penal está, por eso. no completar como corresponde Claro, el consentimiento informado. Ahora, si ese consentimiento informado produce un daño final que la víctima no esperaba o no fue informada, ahí está, obviamente ahí ahí está. incurre en un delito penal. Hay que ver el nexo ahí de causalidad, Exacto. cómo ocurrió El el nexo de hecho gravoso. causalidad, más que nada, el resultado. Eso, Si hay perfecto. una violación en el deber de información es una cosa. Ahora, si hay una violación en el deber de información y esa violación genera un daño, Eso es clave. genera una Ahí está. responsabilidad penal, Porque hay que exactamente. diferenciar la falta administrativa, que es no completar un formulario, ¿no? De la Exactamente. penal. Una cosa Eso, es que carezca de nivel de información y otra cosa que se le genere bien. un daño. Eso quería que quede Un claro. daño físico, Sí, ¿no? sí, Resarcible. obvio. Bien. A ver, ¿qué consejo le darías a un médico para cubrirse legalmente? Bueno, uno de ellos es completar el consentimiento informado, me imagino. Mira, principalmente, aunque yo sé que es difícil, porque esto lo tengo que decir, los médicos, eh, por lo general, trabajamos en condiciones bastante poco felices, por así Sí, decirlo. sí. No óptima, Y digamos. no óptimas, los sueldos son cada vez Bueno, peor. Ahora estamos atravesando un proceso económico y político bastante mm, deplorable y en ese marco, más los sueldos bajos, no ayuda. Eso genera pluriempleo mm, y obviamente mayor cansancio y eh, mayor predisposición a cometer errores. eso, Dicho eso, lo que yo le recomiendo a todos los médicos es el consentimiento informado, estar bien, atento, clave. porque eso no vulnera la autonomía, la voluntad del paciente. Eh, Ser bueno en las prácticas que está ejerciendo. Por ejemplo, si no sos emergentólogo, no te subas a una ambulancia. Ahí está. O por lo Bien. menos asegúrate de que en la ambulancia se hacer códigos verdes. Y Bien. lo más importante de todo es registrar todo. La historia clínica es Bueno, clave bien. para defenderse o para que te ataquen. Si Claro. vos escribís todo adecuadamente, como corresponde, y dejás registrado todo lo que hiciste con el paciente y todo lo que hablaste con el paciente, si hay un proceso judicial y eso está completo, vas a tener bastantes Bien. herramientas para defenderte. Si sos un buen médico, tener la historia clínica completa es un punto a Exactamente. favor. Exactamente. Y Eh, si sos un mal médico, por lo claro. menos tenés la historia clínica Sí, completa. sí, obvio, como Exactamente, mínimo. sí. Esto es lo mismo que le recomendamos a te hago un paralelismo a los abogados. Uno que es laboralista no se va a meter en un juicio oral, ¿no? Digamos, cada uno en su rama, ¿no? Exactamente. Más Pero o pará, menos. déjame agregar algo más que es importante también y se me está por ir. No, sí, que el médico tiene que hablar con el paciente. Bueno, sí, Fundamental, la perfecto. relación médico-paciente tiene que ser buena. Nosotros recibimos en el estudio muchos pacientes que creen que le hicieron mala praxis y sin embargo lo que yo hago es explicarle por qué no fue mala praxis. Sí. Todo lo que necesitaba ese paciente o ese futuro cliente era que le explicaran qué pasó, nada más. Y bueno, Sí. esa es la ventaja que tienen los médicos que supuestamente van a recibir el juicio porque yo le explico al paciente que no hubo mala praxis. Otro abogado toma el caso. Claro, bueno, ahí está. Bueno, ahí está la diferencia entre tener, ¿no? La expertise técnica, ¿no? Y Ujú, una opinión, la opinión técnica fundamental. ujú. Che, Seba, vamos a entrar en la causa fentanilo que vos estás interviniendo, me dijiste. ¿Vos Sí, intervenís por los familiares de alguna de las nosotros víctimas? somos abogados de una de los familiares De de la- las víctimas de Perfecto. familia Ayala. Bueno, perfecto. Comentá un poco de qué, porque vi por las redes, son como, contame a ver de qué va el caso. Porque, Bueno, la causa fentanilo sí, es un desastre sanitario sin precedentes en bien. nuestro país. Yo me animaría a decir a nivel mundial. Lo que sucedió fue que el laboratorio HLB Pharma Ramallo fabricó lotes de fentanilo Ah, sin cumplir con los debidos estándares de ah. calidad. Es decir, ¿Este era no un medicamento que se El distribuye? fentanilo es un medicamento, es un Bien, opioide, es bien. 80 a 100 veces más potente que la morfina. Se utiliza para el tratamiento del dolor, para la sedación en la Bien. intubación, se utiliza en quirófano, en Bien, unidades de cuidado intensivo, se bien. utiliza en las guardias de emergencias. Es decir, La distribución es siempre a entidades hospitalarias, ¿no? Privadas siempre y entidades públicas. Bien. hospitalarias, exactamente, tanto públicas como privadas, y es una medicación que se administra por vía endovenosa, con lo cual las condiciones de esterilidad tienen que ser máximas. Ahí está. Este laboratorio no cumplió con esos cuidados de calidad, ya tenía bastantes inspecciones con llamados de la atención del ANMAT, Mm, por eso debió haber sido clausurado antes de la creación de este mm, lote y ahora lo voy a decir.
pero al no cumplir con esos niveles de esterilidad, se contaminó con 2 bacterias, en realidad 4 de cada 2. O sea, es decir, con Klebsiella, 2 tipos de Klebsiella y 2 tipos de Ralstonia. La Klebsiella es una bacteria, es un gram negativo que por lo general tiene multiresistencia. Esta Klebsiella que se encontró en los lotes de fentanilo en el 31202 y en el 31244, pero el 31244 no salió a mercado. El 31202 sí, y esos lotes de fentanilo tenían Klebsiella y Ralstonia. Y la Klebsiella era multiresistente. Entonces vos imaginate que le estás metiendo un bicho endovenoso a un paciente que ya está complicado, Claro. una bacteria Y multiresistente. Entonces eso fue lo que pasó. eso derivó en la muerte de muchos pacientes, entre Eso ellos. derivó en la muerte de, actualmente se comprobaron 90 muertes y 44 personas con lesiones. Es importante remarcar que también hay responsabilidad de las administradoras del MAT y yo me animo a decir del ministro de Salud que no cumplió con determinadas situaciones. En el caso de los funcionarios de ANMAT, las funcionarias de ANMAT, cuando se hace una inspección previo a la fabricación del lote que se fabrica en diciembre de 2024, Sí. en noviembre de 2024 este laboratorio es inspeccionado. Las inspectoras declararon en la causa que habían sugerido a sus superiores que se prohibiera la fabricación de ampollas estériles inyectables, o sea, de medicamentos que van en ampollas estériles inyectables. El fentanilo es un medicamento estéril inyectable que va en ampolla, con lo cual, si las autoridades le hubieran hecho caso a estas inspectoras, se hubiera clausurado inmediatamente y esos lotes de fentanilo nunca se hubieran fabricado. La fabricación de esos lotes se produce en diciembre, en enero se comienza a comercializar, en abril ya empieza a tener repercusiones en los pacientes y en mayo se produce la denuncia del Hospital Italiano de La Plata a ANMAT y ANMAT al Juzgado Penal Federal de La Plata. Qué complicado. Contame un poco, vos hiciste mucho hincapié en ley de trazabilidad de fármacos. O sea, ¿hay Sí. hay alguna ley o esta es una ley que estás impulsando vos para que se No, realice en una realidad trazabilidad? hay muchos proyectos de ley que se están Sí. presentando, pero como yo represento a una de las familias, los familiares en su conjunto presentaron un proyecto de ley Está. para que haya una ley de Está. trazabilidad. O sea, no hay nada con respecto a la trazabilidad de fármacos. Hay, pero es muy deficiente. Está bien, está bien. Muy Hay que... deficiente. A ver, lo que se busca es que haya una ley de trazabilidad de este tipo de fármacos que sea un protocolo Sí. nacional, que sea digitalizado y que se pueda acceder fácilmente desde cualquier entidad Bien. que haga los controles, ¿no es cierto? Claro. ¿Y por qué hacemos hincapié en la trazabilidad? Porque cuando hacen la denuncia, el juez Kreplak, viste que al principio decían no, porque no están haciendo nada de la causa fentanilo, bueno, lo relacionaron con el kirchnerismo, viste, los giles de siempre. La realidad es que Kreplak se estaba ocupando de hacer lo que se llama el recall de ampollas. Es decir, sacar del sistema las ampollas contaminadas, contarlas, relacionar las ampollas que estaban en los distintos diferentes de salud con las posibles víctimas y a partir de ahí tratar de clasificar el tipo de caso, es decir, qué paciente recibió fentanilo y cuál no, y cuál recibió algún tipo de daño por esa ampolla. Está Bueno, bien. lo que hizo el Poder Judicial, que lo tendría que haber hecho ANMAT, y lo tendría que haber hecho el ministro de Salud, que por eso yo creo que es culpable en este sentido, más allá de no dar la cara en la Comisión Investigadora de Fentanilo, fue recolectar todas esas ampollas que no lo hizo ANMAT y Claro. que deficientemente lo estaba haciendo el laboratorio. Está bien. O sea, ¿considerás que el juez está haciendo un buen trabajo en Hasta este ahora, caso? un gran trabajo, exactamente. Perfecto. Ahora, te quería hacer una pregunta que era muy importante. Esto. O sea, ¿qué prueba? Entonces, comentame, a ver. O sea, ¿cuál es la prueba médica y microbiológica, entiendo en este caso, que considerás vos que resulta indispensable, ¿no? Para probar Bueno, lo el que se hecho. hizo fue primero el Hospital Italiano empieza a sospechar una cantidad de muertes en Claro. un grupo de personas que era inexplicable. Es decir, estaban Claro. teniendo un brote que se estaba yendo de las manos. Está bien. Empiezan a estudiar ese brote. Cuando empiezan a relacionar entre ese brote con una bacteria particular multiresistente, lo relacionan con las personas que recibieron fentanilo, lo cultivan, empiezan a cultivar las Ahí ampollas está. que estaban cerradas, cultivan y salen la misma bacteria que estaba generando el brote. Ahí está.
hacen la denuncia. El Poder Judicial le pide al Malbrán que establezca el fenotipo y el genotipo de las bacterias para poder ponerle un nombre y apellido a las bacterias. Y una vez que hubo esa clasificación fenotípica y genotípica de las bacterias, se estableció la relación de Ahí causalidad está. con las bacterias que se cultivaban en las víctimas. Claro, perfecto. Es muy técnico, Sí, sí, pero si sí. querés voy un poquito más allá. Recientemente hubieron pericias de parte Sí. en las cuales pretendían dejar afuera a mucha cantidad de víctimas de esta tragedia del fentanilo contaminado. ¿Cómo lo hacían? Bueno, determinaron lo siguiente. La Klebsiella que se encontró en las ampollas de fentanilo era la Klebsiella pneumoniae MBL. El MBL, para que se entienda burdamente, pero para que se entienda, es un tipo de resistencia Está bien. a X antibiótico, no Perfecto. importa. Y otras víctimas tenían Klebsiella pneumoniae, MBL, más BLE, que es otro tipo de resistencia. Está Entonces, bien. ¿qué decían estos peritos? Che, el que tiene BLE no es el que se controla la ampolla. No es la misma ampolla, no es la misma bacteria, por lo tanto, sáquenlos. Yo rápidamente me doy cuenta de eso, por suerte el juez Kreplak desestimó esas pericias por ser redundantes, pero porque ellos decían que no era la misma bacteria a nivel genotípico, es decir, a nivel de los genes. Los genes, las bacterias tienen otra forma de, por ejemplo, tu viejo te pasa sus genes. Claro. Vos se lo vas a pasar a tus hijos. En las bacterias, si bien la bacteria madre, para que se entienda, no es que se habla así en microbiología, le pasa los genes a la bacteria hija, pero además hay unos genes, unas cadenas circulares de ADN que son redondas que se las llaman plásmidos. Y esos plásmidos se pasan de una bacteria a otra. Entonces, vos podés en el hospedadero, es decir, en la víctima, en el ser humano, esa bacteria que pasó de la ampolla de fentanilo a la sangre puede adquirir una resistencia que antes no tenía, o incluso perder una resistencia que antes no tenía. Entonces, por eso es donde yo digo ahí que los peritos o omitieron información o fueron imprudentes en decir algo que técnicamente no es. Claro. Vos podés haber recibido la Klebsiella de la ampolla fentanilo y tener un tipo de resistencia distinto. Y ese tipo de resistencia distinto se adquirió por plásmidos. Es muy técnico, O sea, pero ellos deberían saberlo como peritos. está perfecto. O sea que esos supuestas víctimas que dijeron que había que desplazarla, o sea, no había que desplazarla, No estaban la podés- dentro de las supuestas Sí, porque víctimas. tienen una bacteria multiresistente y esa resistencia distinta que ellos marcan pudieron haberla recibido de otra bacteria, ya sea Claro, en el claro. hospital o mismo de la flora. Esa bacteria se pasa, Sí, esa sí. resistencia se pasa de una bacteria a otra por plásmidos. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ellos obviaron el tema de los plásmidos. Claro, claro. Comentame si acá, o sea, vos qué ves, que hay una responsabilidad médica, hay una responsabilidad empresarial, o hay una responsabilidad estatal que ya me dijiste que vos considerás que sí. Hay responsabilidad, hay incumplimiento de los deberes de funcionarios Mm, públicos, de ANMAT, del Ministerio de Salud. Y si querés te cierro un poco con el Ministerio de Salud porque A nos van a ver, atacar con eso. No es que yo ataque no, al no, Ministro no. de Salud por cuestiones políticas. Lo ataco porque una vez desarrollado esta catástrofe sanitaria, no generó una coordinación. Porque una cosa es que sea en un hospital. Sí, El sí. Ministro de Salud no tiene nada que ver. Sí, Ahora, cuando vos perfecto. tenés una cuestión federal, un problema sanitario federal, Claro. tenés que coordinar los distintos efectores de salud a los efectos de paliar esto de daño que se estaba produciendo. Bueno, nunca se hizo. Y después respecto a los médicos, no es mala praxis médica, los Claro, médicos claro. nunca podían saber ni tienen el deber de cuidado o el nivel de control de los fármacos que ellos Claro, reciben. claro. ¿Quién tiene ese nivel de control? ANMAT. Perfecto, perfecto. Entonces, ni los hospitales ni los médicos tienen acá un Claro. nivel de culpabilidad, salvo los hospitales que demoraron las entregas de historias clínicas o las entregaron en forma Ahí, incompleta. que ahí el delito es otro, será falsificación o no de documento público, se verá qué tipo, Sí, no se sé. verá qué tipo de delito es, pero Pero no colaboraron con la claro, investigación. hasta acá sí te diría que podría haberse un encubrimiento, hay que ver qué Habría que verlo, estamos pero hablando. consta que no colaboraron Que con la muchos no investigación. colaboraron, bueno. Exactamente. Y acá, esto me parece que expone, y hablame vos un poco, el sistema de salud en Argentina. ¿Es deficiente? ¿Es problemático? ¿Cuál es el...? El sistema de salud de nuestro país viene... A ver, la salud de nuestro país es muy buena. Tenemos médicos muy Eso, buenos. sí, sí. Muy buenos. De hecho, la UBA es de las es la universidades es la reconocidas mejor en de Latinoamérica. sin Perfecto. duda.
Acá a nivel de investigación básica y a nivel de investigación clínica somos muy buenos. Perfecto. Lo que pasa es que nuestro sistema sanitario viene desde hace muchos años, décadas, viniéndose abajo cada vez más. No hay infraestructura, Sí, sí. no hay plata para investigación, más allá de que hubieron algunos gobiernos que le dieron un poco más de importancia, pero en términos generales, nuestro sistema sanitario es cada vez más Sí, sí. deficitario. Y hoy, ni hablar, tengo que decirlo, hay un recorte en salud en este Mm, último mes de 63 mil millones de pesos. ¿Qué esperás que pase sí, sí, en nuestro sí. sistema sanitario si haces un recorte de 63 mil millones de pesos? Tengo que hablar del Garraham, que lo están vaciando. Entonces, no solo el Garraham, el CONICET también lo están Mm, vaciando. ¿Cómo puede ser que el mejor hospital pediátrico de nuestro país, total, referente en total, Latinoamérica, total. tenga problemas con sus salarios y con el vaciamiento de sus insumos, ¿no es cierto? Además, digo yo, una profesión tan noble como es un médico que te salva una vida, ¿cómo puede ser que no cobre un salario digno? Me parece que inclusive son de los sueldos, no sé, vos me dirás, de los sueldos más bajos del mundo un médico acá en Argentina, ¿no? Bajísimo. Porque en ningún lado cobran Bajísimo, tampoco. bajísimo. O sea, Acá los sueldos, también que difiere entre las sí, distintas especialidades, obvio, ¿no? obvio, pero Pero hablando de los hospitales públicos, un digamos, ¿no? sueldo básico debería ser un sueldo que pueda cubrir sus necesidades básicas. Y hoy Sí, tenés que tener pluriempleo es para cubrir tus claro, necesidades tal cual, básicas. El no sistema tiene. sanitario, para redondearte, es deficitario Sí, sí. desde hace muchos años. Además, se suma a lo que vos venías diciendo, que es muy sacrificado el trabajo de un médico, un emergentólogo, ni hablar, Ya como sos vos, recibirse de médico es complicado. totalmente. Hacen años y Ejercerlo, años de especialidad. sí, sí, Ejercerlo es complicado. Y además tienen que lidiar con sueldos bajos. La verdad es una vergüenza. se agrava Es todo una el panorama se vergüenza. agrava. Exactamente. Che, Seba, pasemos al otro caso viral que hubo, que es el famoso Propofest, que hubo Oh, un quilombo con ese tema. Comentame a ver tu mirada de médico. uh, de Eh, médico. Sí, o sea, primero que- entiendo yo que hubo robo de anestésico, ¿no? Por parte sí. de algunos Pero médicos. para, básicamente cuando yo me acuerdo que me llamaron en la tele, pues yo no miro mucha tele. Sí, sí. Entonces le digo, bueno, dale, voy, ¿de qué vamos a hablar? Propofest. ¿Qué? Claro, ¿no? ¿Del qué? Bueno, digo, contame un poco, pero no tengo ni idea. Bueno, cuando me empiezan a contar, yo no, Mm, honestamente no lo podía creer. es un- ¿Qué querés que te diga? O sea, si vos me decís, o sea, la realidad supera la ficción. Sí, Si sí, vos querés hacer una totalmente. ficción de médicos robándose propofol, Eso. fentanilo, para inyectárselos a sí mismo, que haya una especie de conductor designado para cuidar que no se pasen de Sí, la dosis, sí. es un montón, es un montón. Ahora, desde lo técnico, desde lo médico legal no puedo decir mucho. No, no, no. Ningún No, no. médico debería robarse ninguna No, no, medicación es. e inyectársela. ¿Sí? Como en todas las profesiones hay adicciones y lamentablemente tenemos acceso a drogas pesadas y eso también hay que atenderlo. Y después en cuanto al delito, puede ser hurto, Sí, robo de sí. medicamento, puede ser, bueno, acá tenés un problema porque el fentanilo se considera estupefaciente, Ah, el propofol no. el Propofol, mirá. El propofol no está dentro de la 23.737. Entonces Ahí ahí está. tenés distintos tipos de delitos. Si vos te robás o suministrás fentanilo, entrás Es una dentro cosa. del tráfico de estupefacientes. Claro, Y te después agrava la si pena. te agrava la pena, y ahí ves si es a suministro gratuito, Sí, sí, oneroso, sí. etcétera. Esa es la principal Sí, sí. diferenciación. Pero después, cómo se la administraban y demás, bueno, hay que verlo, ¿no es cierto? No, no, hay que saber los pormenores. No, no, estamos Porque una cosa hablando. es, perdóname, una Sí, cosa es sí. administrarlo, yo te lo administro a vos, Claro, y otra claro. cosa es tomar y vos después te lo Claro, administrás cuando quieras, ¿viste? ahí está. Ahí entra la imputación objetiva de Roxin, Claro, la claro. autopuesta en peligro. Si Sí, vos sí, sí. te administras un fármaco, está bien, yo te lo Sí, di, sí. es una pena, pero tampoco soy responsable de tu muerte. Claro, Entonces, claro. Hay que ver hasta dónde hay que llega. determinar de Sí, responsabilidades sí. ahí, Acá no, obviamente que no tenemos acceso a la causa, estamos hablando en base en base a lo que a los ven, datos claro, públicos que se dieron, ¿no? exactamente. Bueno, a ver, quisiera que me des algunos consejos para abogados que tienen que intervenir en causas médicas, ¿no? Algunos ya dimos, ya me Sí. estuviste hablando, pero ¿qué tiene que hacer un abogado apenas te llega? Imagínate que intervenís en la primera consulta Tengo que de ser que empieza una causa. redundante Sí, sí, en pero esto porque es clave.
tenés que contratar un perito. El Si no, perito, el ¿sabés? perito Si es tenés caso, si no tenés el perito caso, clave. o cómo establecer el nexo de causalidad. Bien, bien. Un Estás informe, al horno, estás a ciegas si no contratás un perito. por lo menos Eso. una charla, un informe técnico de un perito, en este caso, un perito Doc, médico. mirá, tengo Sí, este sí, caso, te lo paso. ¿Tengo caso? Sí, no. Y claro. obviamente tiene que pagar por eso. Muchas Obvio, veces creen obvio. que No, me no. llamás, yo tengo que leer una historia clínica de 2000 hojas y Con, no. con lo difícil que es y con lo. No, no. Olvídate, claro. A Obviamente. ver, los penalistas cobramos por leer una causa, simplemente Sí, por sí. No, leerla. no. Entonces, Ni en el hablar, caso ni de los hablar. peritos es lo mismo. No, no, eso ni hablar. Muchas veces, a ver, se suman las complicaciones. A veces viste, te toca un cliente que no paga, no quiere. Bueno, Es muy hay que, difícil. hay que. En ese sentido es muy eh, difícil, porque ¿quién lo paga? Claro, obvio, ahí está el tema. Pero exactamente. para el éxito de un caso, en este caso que tenga implicancias médicas, es clave. O sea, Sí, no hay con qué exactamente. darle. Después, lo mismo, por ahí somos reiterativos, pero No, ¿qué no. documentación hay que pedir inmediatamente? Una de ellas, ya dijimos, historia clínica. Secuestro de historia clínica, Bien. lo que el paciente tenga como prueba, porque, por ejemplo, ahora tengo que presentar una demanda. La paciente se fue a colocar un chip subdérmico y se le generó una necrosis Mm, en el sitio de colocación. Es mujer, es en el brazo, bueno, ahí fotos, obviamente para constatar todo el bueno, proceso de la lesión y demás, pero más que nada y lo más importante son las historias bien. clínicas Eh, que te sirven para el proceso. Eso es como venimos ya. Perdón, y si hubo un fallecimiento, la autopsia es clave. Espectacular. La Sí, autopsia, sí o sí. exactamente. ¿Cuándo conviene hacer denuncia penal y cuándo no? O por la vía civil. Ahí no sé. Bueno, si hubo un fallecimiento, la causa penal ya va de Va, oficio. va- va a Va de haber causa oficio, penal en principio. exactamente. Si no es el caso, se inicia la mediación, se trata de Sí, arreglar sí, la sí. mediación. Si yo estoy con el médico defendiéndolo y me consta que hubo una mala praxis, tratamos de cerrar la mediación. Perfecto, Ya, perfecto. Claro, está bien. exactamente. ¿Por qué? Porque después viene el daños y perjuicios. Y si el Claro, daños y perjuicios viene más o menos, te van a iniciar la causa penal. claro. ¿Por qué? Porque la causa penal mete presión, Sí, sí, asusta al sí. médico, Ajá. y lo lamentable de todo esto es que vos en el daños y perjuicios vas contra el seguro, contra el Claro. médico, contra la obra social, contra el hospital, vas contra todos. Sí, sí, sí. Pero la causa penal va al médico Claro, y ahí está paga el el médico problema. solo. Ahí está el problema. Tiene que Entonces, contratar abogado, perito, o sea, absorbe olvídate. más allá de la No, carga psicológica que olvídate. te representa una. Sí, olvídate. Yo creo que si hubo mala praxis, tienen que tratar de arreglar en la mediación. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo se elige un buen perito de parte? A ver. Complicado. Vayan a verlo a Bueno, Seba. si me eligen a mí, Claro. ya claramente van a tener un buen Claro. resultado. No, no, yo creo que todo abogado que trabaje con juicio de mala praxis tiene Mm, que conocerse con su perito. bien, bien. No puede Sí, estar sí. contratando un día uno, un día otro, Claro, claro. bueno, El cambio es muy. porque, a ver, vos no entendés de medicina, yo te puedo Obvio, obvio. chamullar de acá a la Es, China, te puedo decir, no, totalmente. mirá, quédate tranquilo que yo, y vos qué sabés. Sí, sí, sí. Pero lo vas a ver con los resultados. Obvio, obvio. Los resultados y cómo el perito te explica y cómo presenta su punto de pericia y cómo presenta su informe son claves. Eso no significa que vas a ganar el juicio, No, no, pero no. vos te vas a dar cuenta que te dio elementos suficientes para litigar. Sí, sí, Y eso es sí. clave. Y una vez que encontraste el perito, quédate con ese perito. Perfecto, perfecto. Tiene que Exactamente. ser alguien de confianza, que vos hayas ya trabajado, Tienen ¿no? que empezar si vos te vas a dedicar a juicio de mala praxis, tenés que empezar a tener una relación con un perito. Bárbaro, buenísimo. ¿Cómo se impugna correctamente una pericia mal hecha, por ejemplo, ¿no? O una pericia en general, digamos. O Uh, sea, ¿qué es lo importante? no, no, es importante, porque es clave. Si vos venís con un proceso que viene cuesta abajo, digamos, y ves alguna alteración o ves algún error en las pericias, que era lo que estábamos hablando Sí, sí, sí. antes, tenés que impugnarlo. ¿Y cómo lo impugnás? Lo impugnás a través de ver que no haya una correlación, que no existe una correlación lógico-científica. Bueno, Es buenísimo. decir, Buenísimo. una de las pericias que nosotros impugnamos, el perito decía que el cuadro clínico que se había producido era un cuadro apendicular, es decir, una apendicitis, para que la gente entienda. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando él describía la situación clínica, me estaba describiendo una gastroenteritis. Buenísimo. Bueno, Y él me decía que eso era un cuadro típico de apendicitis. Lo hice bien, bueno. pelota. Lo hice pelota. Espectacular. Entonces, ¿qué haces? Describís el cuadro de gastroenteritis, bibliografía. Ujú, Describís el cuadro apendicular, bibliografía. perfecto. Y después le decís al juez, estos son los dos cuadros típicos. Él está describiendo uno, fíjese usted, ¿cuál? Ujú, Se lo marcás.
y lo están acusando de este otro cuadro que el paciente no lo presentó, se lo marcas. Y ahí impugnás Buenísimo, eso. buenísimo. Y en ese mismo, me acuerdo de esa misma causa que la nombré recientemente, impugnamos la autopsia. Presentamos en ese mismo informe los errores de la autopsia. Por ejemplo, la autopsia decía que el paciente había muerto de un cuadro de falla multiorgánica por sepsis por un cuadro apendicular. Me dice que es irrefutable porque es lo que él ve, que el cuadro apendicular existía, es decir, había ruptura del apéndice. Eso lo dice él, yo no lo puedo refutar. Ahora, cuando describe el apéndice y describe la peritonitis, el apéndice lo describe en el intestino delgado, que está en el intestino grueso. Ah, Ya ahí bueno. empiezo a socavar Opa. Pero eso es un la... error, eso ya es un error técnico del Es un médico. error de tipeo. Está bien. Es un error de tipeo. Pero... Copió y pegó, le quedó Y entendido. sí, pero ¿yo qué hago? Che, empiezo a Sí, socavar sí, sí. la expertise del No, no, perito. o sea, está bien, está bien. Lo Exactamente, y impugnaste, después- o sea, de lo técnico, técnicamente. Esto es así, así, Técnico, así. está errado. Sí, sí, Y sí. yo empiezo a socavar la expertise del perito. ¿Qué pasa después? Que dice que murió de peritonitis. Pero cuando me describe el peritoneo normal y sin lesiones. ¿Qué peritonitis me está describiendo? Sí, Ahí está. copy-paste. Sí, sí. Pero esa autopsia le hice pelota. Perfecto, ¿Entendés? perfecto. Pero más que nada nos agarramos en la primera, que en realidad el paciente tenía más un cuadro de gastroenteritis que de apendicitis, por lo menos a los efectos de la atención médica del momento. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Entonces, Así se tira abajo una pericia. por eso lo que venimos repitiendo que es importantísimo la labor técnica. O sea, si vos no tenés un especialista médico, no lo podés hacer eso. O sea, Esta doctora iba a firmar una probation Sí, y sí, no sí. vieron No todas lo esas podés- cuestiones periciales en todo el no lo- proceso de instrucción. Estás al horno, como se diría en la jerga. Exactamente. ¿Qué consejo le darías a jóvenes abogados, nobles abogados que quieran dedicarse específicamente a mala praxis? Bueno, tomar casos Bien, y tomar empezó. casos con un buen perito, Eso, porque el eso, perito es el que siempre- te va a ir indicando cómo formarte vos como abogado y hacer hincapié en cada uno de los procesos. Así que principalmente eso. Espectacular. Bueno, ya estamos para terminar. Quiero hacer el final, un ping-pong. ¿Está Dale. para un ping-pong así? Sí, dale. Por verdadero o falso, ¿sí o no? La que quieras ampliar, ampliamos. ¿eh? Dale. Vamos, dale, bueno. dale. Hacemos ping-pong de medicina legal con el doctor Sebastián Buzo. A ver. Pregunta número 1. ¿Favaloro fue el mejor médico argentino de la historia? No sé si el mejor médico argentino de la historia, pero sí fue un gran médico de la historia. De la historia. Espectacular. Sus avances en todo lo que fue el bypass salvaron millones de vidas. Salvan millones de vidas hoy. Sí, sin duda. Buenísimo. ¿La prueba pericial define la causa? La prueba pericial define la causa. Si la prueba pericial es buena, te tiene que definir la causa y por eso es tan importante el perito en un proceso de mala praxis. Buenísimo. 3. ¿La historia clínica salva o hunde médicos? Salva y hunde médicos. La 2. Exactamente. Como venimos diciendo ya. Si vos fuiste bueno formulando todo lo que hiciste con el paciente en la historia clínica, te salva. Si Bien. no lo hiciste, te hunde. Perfecto. 4. ¿Hay mala praxis que nunca llegan a juicio? Hay mala praxis que nunca llegan a juicio, si tenés un buen abogado. Bien. Y hay mala praxis que no son mala praxis, que llegan hasta el fondo del proceso penal que no deberían llegar. Eso, bueno. Ya me respondiste la otra. ¿Hay médicos injustamente o falsamente denunciados? Sí, falsamente Sí. denunciados un montón. Bueno. Y eso tiene que ver con abogados que no se asesoran previamente, con peritos que no le dicen, che, no tenés caso, siguen adelante y después se la dan contra la pared. Bien. 6. ¿La corporación médica encubre a los médicos cuando hay mala praxis? No, eso no No. existe. Bueno, bien. No, los peritos son objetivos, Buenísimo. no se van a arriesgar a incurrir en un delito, así que nadie encubre a nadie, eso. Bien. ¿A un médico imputado por mala praxis lo beneficia o lo perjudica la mediatización de la causa? Lo perjudica. Lo perjudica. Lo vemos en el caso Maradona, dolo eventual. Es una No solo locura. los médicos, caso Rivers, condenas a ni hablar. perpetua por un homicidio en Ni hablar. riña. A todos por la Sí, misma es una tal locura. cual, o pretribucional, si querés, pero para mí es más homicidio en riña, es una locura lo que Sí, hace sí. la mediatización de los casos. Esto lo hablé con muchos colegas penalistas y no penalistas. Todo el mundo se yo mediatiza un caso y Olvídate, estás es al un horno. problemón. Sí, es un problemón. problemón, sí. A un médico, bueno, esto ya está. ¿Hay falta de recursos en el sistema de salud argentina? Sí, enorme. Enorme. Perfecto, ya ampliamos, no vamos a ampliar más. ¿La UBA es la mejor universidad argentina para estudiar medicina y derecho? Yo hice la UBA Y los dos. hiciste para mí los dos, sí, así que sí. No soy Som- muy objetivo, pero creo No que somos- además pero sí, estoy sí. en lo cierto. Sí, Es una totalmente. gran universidad. Bueno.
10. ¿La industria farmacéutica cura enfermedades o administra mercados? Administra mercados Uf. principalmente. La industria farmacéutica es la principal industria del país. Y yo las veces las que he tenido que gestionar alguna cuestión sanitaria, todo lo que es la negociación con la industria farmacéutica es tremenda. Oh, No, sí. Es una corporación. Es una corporación multimillonaria, poderosa, y lamentablemente nuestros políticos son incapaces de enfrentarse. Así que, Uf, y déjame agregar algo más. a ver. Este gobierno está sacando todo lo que es la fabricación pública de medicamentos, Ah, mira. lo que dificulta mucho más el acceso a medicamentos por parte de personas que no lo pueden pagar. Estamos ante Sí, una sí, crisis sí. sanitaria medicamentosa. Muchos pacientes nos dicen, bueno, de estos 2 medicamentos, ¿cuál tomo? Los 2. No, bueno, no puedo pagar los 2. Uf. Si además la fabricación pública se viene Claro, es abajo, privada, peor. Porque... exactamente. No voy a decir la pavada que dice mucho que es un genocidio, pero No. se está llevando a complicaciones de salud a muchos pacientes que terminan en la muerte. Sí, No sí, tomas sí. un medicamento, te morís. Bueno, y por último, que también tiene que ver con las farmacéuticas, existe una corporación farmacéutica que te condiciona médicos, congresos, tratamientos, precios y decisiones públicas de salud, porque ya venimos diciendo, creo que sí. Y sí, claramente. Pero bueno, Tienen un lobby, pero implacable. Y ese lobby es tan duro que nadie se les enfrenta. Son la principal industria mundial que factura, dicen mucho, yo no lo puedo decir objetivamente, pero dicen mucho que factura más que la industria armamentística. es una locura. Es mucho. Es mucho. Y yo te sumo, me parece, a la industria alimenticia, te la sumo también, porque todo tiene Y que ver, ¿no? también, Cómo nos alimentamos, que me obviamente. parece que ha empeorado la calidad, me parece a mí. Sí, eso no estoy Mucha tan- comida chatarra y esto, ¿no? Me Mucho, parece pero que... siempre fue así. Ahora se están cambiando muchas cosas, pero Y- comer bien hoy es más caro. Claro, totalmente. O sea, Así que- en realidad se te suma, ¿no? Porque comes mal, tenés malos tratamientos de salud, no tenés medicamentos, o sea, es Olvidate. una escalada, ¿no? Ojo, déjame aclarar algo. Tenés los medicamentos. No. El tema es que sean accesibles. Ahí está. Y las políticas públicas tienen que trabajar para que los medicamentos sean accesibles. Ahí está el problema. Pero bueno, desde nuestro humilde granito de arena, yo creo que de este programa y a los colegas que invito acá, tratamos de visibilizar ciertas cuestiones, Hemos hablado charlar, bastante. debatir de ciertas cuestiones. A veces Sí, estaremos de sí. acuerdo, a veces no, a veces más o supuesto. menos, a veces. Eso enriquece. Pero bueno, está bueno y bueno, gracias por venir, Seba. No, por favor, gracias por invitarme. Por favor, gracias. Y comentá tus redes, así, a ver dónde te encuentran en las redes Bueno, sociales. me encuentran en @doctorbuzosebastián, que es mi Instagram y mi TikTok, así que los invito a que pasen por ahí y si necesitan un abogado o un médico, no duden en consultarme. Espectacular. También, gente, síganos en las redes a nosotros también. Será Injusticia en Instagram, en TikTok, en YouTube. Vamos a estar dando recortes de este programa en la Buenísimo. semana. Lo vamos a hacer Los espero colaborar a ansiosos. Seba, sí. Y bueno, como les digo siempre, compartan, comenten, divulguen. A los haters también, bienvenidos, que mueven el algoritmo. Me encanta discutir, así que vengan, de a Si uno quieren- o todos juntos, como quieran. No me Si importa. quieren tirar algún hate, bienvenido, porque también contestamos y el algoritmo nos va. Y aparte estudiamos para discutir, así Estudiamos, que, claro, para tal eso cual. estudiamos. Para eso lo estudio Derecho. Para eso estudiamos. Seba, muchas gracias por venir, gente. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Será injusticia, será injusticia, será